Hola, buenos días. Mi nombre es Pilar Carvajal. Hoy quiero compartirles sobre un versículo maravilloso que sé que muchos necesitamos de hoy este mensaje y espero que le llegue a alguien. Sé que sí, que Dios va a poner palabras en mi boca con sabiduría. Así que bueno, les voy a hablar del versículo Efesios 4 de 26-27. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Wow, definitivamente tenemos derecho a enojarnos, tenemos derecho a disgustarnos por algo que nos moleste de alguien, con nuestro esposo, con nuestros hijos, pero no hay que darle cabida al diablo, definitivo. No hay que ni ponernos agresivos, ni a la defensiva, ni ponernos a insultar, ni a menospreciar a la otra persona. Definitivamente en ese momento pedirle sabiduría al Señor, entendimiento. No sabemos cuál es la situación de esa persona, por qué dijo lo que nos está diciendo y no sentirnos lastimados. Definitivamente a tomar las palabras como, bueno, está bien, esta persona nos lo está diciendo, algo está pasando, pero respiremos, respiremos profundo, respiremos, digámosle al Señor en ese momento que tome a esa persona y que entienda que no soy lo que ella está diciendo o que no quise lastimarlo en ese momento cuando ocurrió. Es maravilloso. Dios definitivamente nos tiene enseñanzas para todo, para el enojo, para cuando tengamos tristeza. Y en este momento el enojo es lo más importante. Ahorita hay mucho estrés, estamos sufriendo de mucha presión social por la situación económica, por la situación que ocurre en el país. Entonces vivimos en un estrés al límite y eso permite que nosotros mantengamos enojados, cargados, con muchas presiones. ¿Y qué hacemos? A veces nos descargamos con las personas que nos rodean o con las personas que están a nuestro alrededor. Sabernos comunicar también es súper importante. Eh, las palabras tienen poder. Entonces, cuando tú alimentas a la otra persona con una palabra maldicha o con una palabra ofensiva, pues esa persona se va a sentir lastimada y se va a enojar. Otra cosa importantísima, nunca nos acostemos con el esposo. Cuando estemos enojados, nos acostemos enojados, por eso, enojados con el esposo. Por eso dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no esperar, no esperar días, no esperar a que transcurra la semana para hablarnos con el esposo y para solucionar el inconveniente. No esperemos eso. Confiemos en el Señor. Si tenemos una buena comunicación, si expresamos lo que sentimos, si le decimos al esposo, por favor, si te ofendí, perdóname, no te quise lastimar, manejar la situación, pero no nos acostemos enojados porque estamos dándole cabida al enemigo, al diablo, para que haga y deshaga acá en nuestro hogar. Así que este era la enseñanza de hoy. Ayer precisamente lo hablé con mi esposo y estábamos hablando sobre el control de emociones, sobre el control de nuestro carácter, de calmarnos un poco cuando estemos disgustados y más bien como actuar en comunicación, en una buena comunicación. Así que esto les quería compartir. Gracias a los que van a escuchar esto. También quiero invitarlos con el corazón a que se unan a este devocional diario de lunes a viernes a las 9 de la mañana en estas mujeres, con estas mujeres del reino, un grupo maravilloso que estamos impartiendo palabra con una líder maravillosa que es Eugenia Ruiz, así que ella nos está enseñando demasiado y la palabra... pues es como una espada de dos filos, recuerden eso, esa es nuestra espada, es nuestra protección en este momento de tanto caos, de tanta agresividad en el mundo. Así que los invito para que se unan a este grupo. Cualquier cosa nos pueden preguntar y Dios los bendiga. Buen día. Continúa, Janet. Gracias, amiga Pilar. En la parte de abajo el mute, quítalo porque tienes el mute. Con cuidadito, que a veces por tocar una. A ver, ya, lista.
Ok, ok. ¿Me escuchan? Buenos días. Bendiciones. A mí me tocó el texto Juan 1 del 12 al 13 y dice así la palabra de Dios. Pero honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. A los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Podemos ver aquí el Señor hablándonos y diciéndonos, recordándonos de que cuando venimos a los pies de Jesús, cuando reconocemos al Señor como su único Salvador, Redentor, y lo aceptamos en nuestras vidas, somos hijos, somos nueva criatura, somos personas diferentes. De repente, cuando uno habla con personas que no están en el mismo, se puede decir, en el mismo circo o el mismo sentir, y tocamos el tema, no, pues que decimos, no, pues, yo soy hija de Dios, yo soy una persona acepta, entonces vienen y te dicen, ¿por qué? O sea, todos somos hijos de Dios, todos, y no, la palabra aquí es clara, donde nos dice, más todos los que le recibieron, o sea, cuando venimos y le recibimos en verdad, y somos nuevas criaturas y nos despojamos de, pues, se puede decir de todo lo que la carne quiere, ¿verdad? Todo lo que la carne practica, ¿no? Y no hacemos la voluntad de Dios, entonces ahí es donde entra que somos creación de Dios, no somos hijos, ¿verdad? Porque cuando somos hijos, somos adoptados, somos aceptados, somos coherederos de Dios, somos diferentes, pues, somos linaje escogido, ¿no? Eso es lo que la palabra dice y lo que yo entiendo. Entonces, por eso podemos ver ahí donde dice más a todos los que le recibieron. Entonces, cuando dice más a todos los recibieron es cuando tú vienes y tomas una decisión, ¿no? Que quieres tener una relación con Dios, ¿verdad? Vienes y te das a Dios, abres tu corazón para que Dios entre en tu vida y ser ese hijo, ese coheredero, ese, ese hijo aceptado, ¿verdad? Y empezar a hacer lo que Dios quiere y no hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Y podemos ver aquí en el 13 que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ok, ahí es donde entra y yo puedo entender que más claro, o sea, la palabra no te puede decir, Dios no te puede hablar más claro de lo que te está diciendo el número 13, de que no solo porque somos hijos de nuestro papá, de nuestra mamá, o sea, porque existimos, o sea, somos hijos, no, somos creación, ¿verdad? Creación de nuestro Padre Celestial. Sí, Él nos formó a su imagen, Él nos hizo a su imagen, pero llegamos a este mundo y llegamos, como dicen, nacemos en el pecado, ¿no? En el pecado, entonces ya traemos pecados desde que nacemos, ¿verdad? Por naturaleza, pero entonces por eso el Señor dejó la opción y, y la bendición de poder ser renovados, ¿verdad? Ser diferentes, ¿no? Poder cambiar nuestra naturaleza, ¿verdad? Entonces, a veces el mundo está confundido y engañado a la vez porque dicen, o sea, están conformes porque dicen, no, todos somos hijos de Dios. Así es que, o sea, ¿por qué nosotros, ¿verdad? Los cristianos decimos que solo nosotros somos hijos de Dios? No, la Biblia es clara y aquí nos está diciendo, cuando vienes y eres una nueva criatura, cuando vienes y le das tu corazón
le abres tu corazón al Señor y el Señor viene y entra en ti y empieza a trabajar en todo lo que la naturaleza humana traemos, ¿verdad? Como estábamos hablando ayer con Marcia, la escritora Marcia, que estuvimos anoche en ¿verdad? Un pequeño, se puede decir, en un pequeño conferencia, se puede decir, ¿va? En una reunión con una psicóloga, escritora, ¿no? Mujer de Dios, como ella decía, de que todo lo que traemos dentro, si no lo soltamos, si no los liberamos, si no le decimos al Señor que limpie y que sane nuestro corazón, pues no vamos a ser diferentes, vamos a permanecer con con esas cargas, con ese dolor, con esa tristeza. No vamos a disfrutar lo que tenemos enfrente, lo que tenemos ya. O sea, ¿sí me entiende? O sea, ya el pasado ya quedó atrás. Entonces, lo que hayamos pasado, lo que hayamos sufrido, tenemos que dejarlo atrás, pero hasta que nosotros decidimos soltarlo y venir y entregárselo al Señor. Porque si no venimos y se lo entregamos a nuestro Dios, abrimos nuestro corazón para que Dios limpie y sane y borre todo el pasado, o sea, como decía Marcia anoche, no vamos a ser libres, no vamos a tener esa paz plena que necesitamos, ¿verdad? Y no vamos a poder contagiar a las personas que tenemos al retorno, a nuestro alrededor, o sea, empezando con nuestra familia, ¿no? Nuestros hijos, nuestro esposo, nuestras hermanas. Entonces, como decías esta mañana cuando comenzaste, no necesariamente tienes que decir, ¿verdad? O sea, soy, ¿verdad? O sea, cristiana. Solo con el hecho de ver, la gente a tu alrededor ve tu perseverancia, como va un ejemplo en tu matrimonio, ¿verdad? La perseverancia, o sea, en uno, sí, uno pasa situaciones difíciles, de repente pleitos, de repente cosas que no nos gusta, pero hemos vencido, ¿verdad? O sea, de repente nos enojamos un rato, como decías en la mañana, como decía ahorita Pilar, de repente un rato te enojas, pero luego reconoces y dices, no, o sea, yo soy diferente. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, porque hemos venido al Señor, somos diferentes, pues ya somos hijos de Dios, hijos obedientes, hijos que decimos, no, o sea, tenemos que, que ya, o sea, dejar el rencor, dejar el odio, dejar el ego más que todo, como decía Marcia anoche, porque es bien difícil, o sea, el ego es, wow, bien difícil poder decir, ok, ya, o sea, y vencer y quedarnos como que, como dices tú, calladas, es bien difícil, pero con la ayuda de Dios podemos y lo estamos logrando poco a poco, ¿verdad? Entonces, cuando venimos al Señor, dice ahí, cuando somos nuevas criaturas, todo eso, este, todo eso viene y es cuando lo ponemos en práctica, cuando llegan estos momentos difíciles de que cuando una persona viene y te ofende y tal vez uno no tiene ni la menor idea por qué esta persona se ofendió o te hace mala cara, entonces ahí, pero si tú estás en la palabra y como la palabra es vida, la palabra es Dios, Dios hablándonos en la palabra, entonces decimos nosotros, bueno, yo en mí siempre he dicho, bueno, yo me siento bien, yo me siento en paz porque pues yo creo que yo no he hecho nada malo, ¿verdad? Si esta persona pues me hace cara, esta persona no me dirige la palabra, pues es su problema, Señor, porque yo me considero que yo no he fallado, ¿verdad? No he ofendido. Entonces ahí es donde tú te vienes y te refugias en la palabra, porque la palabra es la que te da el confort y la paz que el ser humano necesitamos. Pero cuando no tenemos la palabra, ahí es el problema. Se empieza a trabajar nuestro sistema, nuestra mentalidad, todo, ¿verdad? Todo el sistema de tu cuerpo empieza a trabajar de tu cerebro y es cuando empieza a acumular uno, pues lo que es todo eso, rencor, odio, angustias, enojo, envidia, todo, ¿va? Pero cuando venimos al Señor es diferente la cosa, ¿verdad? Porque Dios es el que empieza a sanar, a liberar y hacerlo a uno reflexionar y madurar en todas las áreas.
¿verdad? Entonces es bien importante venir y escudriñar las escrituras, ¿verdad? Aquí Juan 1, 12, 13, o sea, está tremendo y está muy claro como lo que Dios hace y lo que Dios quiere para nosotros, pero cuando nosotros nos dejamos y nos entregamos a Él, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo entender, ¿ok? Dios les bendiga. Gracias, hermana, por traer esta meditación también. Gracias, Pilar. Con respecto a lo que Pilar nos compartió sobre Efesios 4:27, ¿verdad? Puedo yo decir tanto a ustedes como a mí misma, como a las personas que nos van a escuchar en esta grabación, es de que podamos sacar esos enojos, esa raíz de amargura por ciertos rechazos que tuvimos aún dentro del vientre de la madre. Muchas veces hay rechazos o rechazos de personas que, como decir, uno de mujer, un novio, un esposo, lo que sea. Es hora de sanar. Es hora de sanar esa cosa desagradable para que ya no tengamos miedo de sentirnos vulnerables y expuestas, ¿verdad? Pero como lo decía Janet también, tenemos que reconocer y morir el ego, ¿verdad? Morir el ego, morir el yo, como decía Marcia anoche también. Es tiempo de que empecemos este nuevo año con un nuevo yo, ¿verdad? Cuando una persona nos ofende y sabemos que la palabra nos respalda para sentirnos bien nosotros, pero de igual manera Jesús nos dijo de que tenemos que perdonar 70 veces 7, oiga bien, 70 veces 7, aunque esa persona no nos pida perdón, nosotros ir con ella y decirle, ¿sabes qué? Te perdono. Porque esa es nuestra responsabilidad para sentirnos libres completamente. Porque si nosotros no accionamos, recuerden que la palabra sin acción, la fe sin acción, o sea, es muerta, la fe sin acción. Y la palabra va a hacer, a accionar en nuestra vida a través de nuestra acción, ¿verdad? Tenemos que pedir disculpas, tenemos que pedir perdón, independientemente seamos nosotros los ofendidos, ¿verdad? De eso se trata. La Biblia nos habla bien claro, Jesús nos habla bien claro. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale a comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Por lo cual, nosotros no tenemos que tomar venganza contra nadie, ¿verdad? Y no sentir nada contra nadie, ¿verdad? Ir con ellos y aclarar las cosas para que ese enojo no se vaya a convertir en raíz de amargura y eso trae al final enfermedades en nuestro cuerpo. Lo escuchamos el día de ayer con la psicóloga Marcia Rojas, y lo que compartía Yana sobre que somos hijos de Dios, lo estableció bien claro nuestro amado Jesucristo, ¿verdad? Todo aquel que confiesa con su boca y lo cree en su corazón, ese es hijo de Dios. Aquel que reconoce que sin Dios no es nada. Aquel que le dice, Señor, no solamente quiero que seas mi Salvador, sino mi Señor. Cuando lo hacemos mi Señor, dejamos que Él gobierne nuestra vida y no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? El amor, la fe, la esperanza, la bondad, la mansedumbre, la paciencia, que muchas veces no solemos tener. La paciencia. Y el amor es el mayor de todos, porque es el que cubre multitud de faltas. Porque si Dios nos ama tanto, por eso nos perdona en cada rato que fallamos. Y nosotros, ¿quiénes somos para no perdonar y pedir perdón? ¿Verdad? Si nosotros también somos pecadores. Por esa misma razón. Cuando ya somos hijos de Dios, ya no, dijo Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Y Cristo cómo actuó? Acuérdese a quién estamos imitando, es a Cristo. Nuestra mirada está enfocada en Cristo, como Él anduvo siendo Dios, 100% Dios, pues 100% hombre también. Y las mismas tentaciones que usted y yo tenemos, Él las tuvo, ¿verdad? Así que esos dos textos bíblicos que Pilar y Janet nos compartieron, quería también añadir, ¿verdad? Esto que les acabo de decir. Me gusta el de Mateo, también estuvimos estudiando Mateo 11:28 esta semana, estuvimos en devocionales
Queremos terminar este año con devocionales para el próximo año, primero Dios, empezar con la unción de Esther. Está poderoso también ese libro, esperando que todas, ¿verdad? Y muchas más se unan a esta lectura. Dice aquí, ¿estás cansados? ¿Estás agotado? ¿Quemados con la religión? Venid a mí. Venid conmigo y recuperéis vuestra vida. Os mostraré el verdadero descanso. ¿Quién dijo esto? Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún en los, o sea, esto viene desde antes, la religiosidad. Aquellos hombres, los sacerdotes, los obispos, yo no sé cómo le mencionaban en aquellos tiempos, pero se les llamaba religiosos. ¿Por qué? Porque ellos eran, según que se sabían la ley, pero no la aplicaban. Y estaban conforme a la ley de Moisés, pero no entendieron las profecías que fueron dadas, que el Mesías iba a llegar y no reconocieron a Jesucristo como el Mesías. Imagínense. Entonces, aquí dice, ¿estás cansado? Jesús nos está diciendo, ya no estemos más proclamando religiones, porque no, Jesús no quiere que nosotros vivamos una religiosidad, que no estemos poniéndonos nombres en nuestra frente de que somos aquí, somos allá, como dice un versículo bíblico, somos de Pablo, Sila, somos de Apolo, de no sé qué. Él mismo lo dijo. No, somos de Jesucristo. Somos, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es a través de Él. Entonces vemos aquí que el Señor quiere que usted y yo, cada vez que nos sintamos agobiadas, cansadas de tanta cosa que en el mundo escuchamos, vengamos a Él. No vayamos a nadie ni a otras fuentes más que a Cristo Jesús. Cuando Él expiró en la cruz, se rasgó el velo. Y cuando se rasgó el velo, quiere decir que usted y yo ya no tenemos intermediarios entre Dios y nosotros no hay intermediarios. Antes había un sacerdote que fue en la ley de Moisés, ¿verdad? Puesto para que hablara con Dios y la gente iba con él, como Débora. La gente iba con Débora y Débora intercedía por el pueblo, porque era una juez también. Entonces, después de que Cristo expiró, ese velo fue rasgado. ¿Qué quiere decir? De que usted y yo tenemos acceso directo al trono de la gracia, donde encontramos el oportuno socorro. Ya no necesitamos confesarnos con un hombre, sino con Dios a través de Cristo Jesús, que es el sumo sacerdote. Ahí, por eso Él dice, venid a mí. No dice, vaya a otra persona a confesarse. El Señor Jesús dice, venid a mí directamente. Ya no hay velo en el templo que te impida venir a mí. Tenemos que ir a Cristo Jesús cada vez que lo necesitemos, cada vez que nos sentamos en estas situaciones, como lo hizo Ana. Como lo hizo Ana. Tenemos que recordarnos de Ana siempre. Ella no cuestionó ni al sacerdote Elí, ni a su esposo, ni nunca se puso en controversia con su rival, que era Penina. Jamás le llevó la contraria. Muchas veces podemos decir, pero ella es Ana, yo soy yo, no. O sea, estamos estudiando la palabra y estamos estudiando las mujeres de la Biblia para aprender de ella, porque si ella tuvo una victoria poderosa cuando una mujer no podía tener un hijo y Dios le concedió un profeta, y no solamente un profeta, sino que le dio más. Imagínense qué poderoso. Esa mujer se empoderó de la palabra. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Esa es la visión nuestra, ser mujeres empoderadas para ser mujeres de cumplimiento y productividad. Pero lo vamos a hacer cuando venimos a Cristo Jesús, como lo dice Mateo 11:28. Dios solo desea aportar color a nuestro mundo en blanco y negro y rellenarlo de luz y belleza. Mantente en mi compañía y aprenderás a vivir en libertad y sin carga. Cuando nosotros estamos caminando con Cristo, vivimos una vida liviana. ¿Por qué? Porque en Él nuestra carga es ligera. Nuestra carga es ligera. Ahora, el segundo, otro punto que estuvimos hablando esta semana, el devocional, era sobre Isaías 41:10, donde el miedo puede ser algo bueno. Muchas veces creemos que todos los miedos son malos. O sea, hay uno que dice que el temor trae consigo castigo, o sea, el temor a las cosas malas, obviamente.
¿verdad? Si tú estás pensando solo lo negativo, ay, que cuando yo salgo me van a asaltar o que me voy a chocar, entonces estás ahí con ese temor porque estás negativa, entonces obviamente ese no debe existir en ti. Pero este temor que nos habla aquí a través de Isaías 41:10 es de que no entres en pánico, que estoy contigo, nos dice el Señor, no hay necesidad de temer porque yo soy tu Dios, te daré fuerza, te ayudaré, te mantendré estable, te sostendré con firmeza. Por ejemplo, hay unas personas que por lo que está pasando en el mundo se agobian, porque miren, estas personas yo creo que son ansiosas y pasan viendo noticias y empiezan a ver todo lo que está pasando, se ponen estresadas y dicen y empiezan a actuar y a hablar de una manera que no debe. ¿Por qué? Porque están nada más enfocadas en el problema, en los problemas que estamos viviendo actualmente y no se enfocan en las promesas de Dios, recordando que nosotros no somos de este mundo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Lo dijo Cristo Jesús, ¿verdad? Porque nosotras estamos anhelando y diciéndole al Señor, ven, Señor, ven, porque anhelamos su venida, porque anhelamos su presencia. Y no debemos preocuparnos ni temer a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque estamos confiando en de que el Señor, aún en medio del valle de sombra y de muerte, nuestro corazón no teme, ¿verdad? Pero este temor es que, por ejemplo, usted y yo podamos tener temor a algo que debemos hacer, como por ejemplo estar aquí compartiendo con todos la palabra. En otros tiempos teníamos temor a hablar, pero ese temor como que nos tiene que empujar. ¿Por qué? ¿Por qué temor? Porque se sienten indignas, porque se siente que no es apta para hacerlo, porque no estamos preparadas. Esos temores nos paralizan. Y al enfrentarlo, usted y yo vamos a poder vencerlos. Entonces, hay temores buenos y hay temores malos. Los temores buenos son los que te van a empujar a hacer lo que tienes que hacer, a no quedarte estancada, a no quedarte en esa zona de confort. Como dice una versión por ahí, no lo dice la Biblia, el que no arriesga no gana. O sea, pero siempre y cuando alineado al propósito de Dios. Porque no podemos hacer algo que no va alineado al propósito de Dios. Vean, Dios nos cierra puertas cuando algo nos desvía de Él, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, porque las puertas que se cierran son una protección de Dios para nuestras vidas. Entonces vemos aquí, mantenernos estable y porque Él nos sostiene con firmeza. Dice, cuando el temor se apodera del control, es cuando te debilita. Esta parte me gustó mucho porque sí, si dejamos que el temor gobierne nuestras mentes, nos va a debilitar. Y si estamos débiles, flaqueamos. Por esa misma razón, tenemos que ir al trono de la gracia cada vez que nos sintamos así, porque recordamos aquella promesa que dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad, ¿verdad? Y no estancarnos, no paralizarnos, no bloquearnos, sino más bien avanzar. Cuando altera nuestro rumbo de ser las mujeres espléndidas que papá Dios quería que fuésemos y hace que nos conformemos con una imitación cobarde y llorona, o cuando comience a dictar nuestros pensamientos y nuestro comportamiento. Así que en este devocional del día que tuvimos en esta semana, nos motiva Dios a través del Isaías 41:10 de que no tengamos temor, porque Él es nuestra fuerza, Él nos ayuda. Temor a hacer lo que debemos hacer como hijas de Dios, ¿verdad? Temor a pedir perdón. A veces podemos tener temor a pedir perdón porque posiblemente creas que podamos ser rechazadas por la otra persona, pero no importa. Nosotros vamos a hacerlo porque Dios nos demanda hacerlo, ¿verdad? Así que esa es una de las devocionales de esta semana. Otro es Romanos 8:11 para terminar. El Espíritu de Dios, quien levanta a Jesús de los muertos,
vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Wow, esto es maravilloso. El Espíritu que vive en ustedes, o sea, en usted y en mí, es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. ¿Qué nos quiere decir aquí esta palabra también en 1 Juan 4:4? De que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque se levanten 1000 y 10,000 a nuestra diestra, no llegarán, porque Dios está con nosotros y Él pelea por nosotros. Entonces aquí dice que la fuerza que hay en nosotras viene de Dios, no del universo, porque el universo lo creó Dios. Las fuerzas, la creatividad, los talentos, los dones, todo lo que poseemos viene de Dios. Y la fuerza de levantarnos cada mañana, que no es fácil, viene de Dios. Entonces, y que dentro de esa cobertura, cuando estamos dentro de esa cobertura, ninguna cosa de este mundo va a poder hacernos daño, ni sobre todo nos va a detener a seguir en la brecha que es Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces dice aquí, querida hermana, esta es la diferencia entre un espíritu impío y el Espíritu Santo. El primero tiene una pistola de aire y el otro tiene un AK-47, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vemos aquí, una guerrera espiritual es una cáscara de nuez, ¿verdad? Estamos protegidas bajo el hueco de la mano del Todopoderoso, el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios que estuvo con Moisés y abrió el mar rojo para que su pueblo Israel pasara, el mismo Dios que estuvo con Josué y que le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo Jehová estoy contigo, es el mismo Dios que usted y yo adoramos. Gloria a Él. La honra y la gloria sea para Él. Así que doy gracias a Dios por haber culminado esta semana súper bendecida con tanta palabra maravillosa que Dios nos ha regalado a través de los devocionales, a través de la charla que tuvimos el día de ayer con Marcia, a través de cada una de ustedes que sé que Dios está sembrando esa semilla en sus corazones y que esas semillas están cayendo en tierra fértil y esa semilla va a dar fruto al 100% en nuestras vidas. Gloria a Dios por sus vidas, bendigo sus vidas, gracias por habernos acompañado, gracias a aquellas personas que vean esta grabación, motivándolas a que te puedan unir también juntamente con nosotras. Si usted quiere ser una mujer de verdad, verdaderamente empoderada, es en la palabra que lo va a hacer, no en las cosas de afuera, sino en la palabra, así como Débora, así como Ana, así como Esther, así como Ruth, así como María, como también Dorca, que son las 6 mujeres o 7 mujeres que yo siempre menciono porque son dignas de imitar, ¿verdad? De imitar, no de adorar, pero esas mujeres son las que Dios quiere hacer en nosotras, porque Dios nos ha escogido a ti y a mí. Así que únanse a nuestra visión, a la visión de Dios para nuestras vidas, para que cumplamos el propósito de Dios aquí en la tierra a través de este club de lectura que estamos de lunes a viernes a las 9 hora Nueva York, 9 de la mañana hora Nueva York. Y no olvidando darle like si te gustó, dejando tus comentarios al respecto de lo que hemos compartido contigo y sobre todo a compartirlo con otros, ¿verdad? Dios me los bendiga, feliz fin de semana, les amamos en el Señor y nos estamos viendo el lunes, primero Dios, y estamos en contacto a través del WhatsApp. Dios me los bendiga, mis amores.